Buenas noches, instructor. Soy la alumna Dayana Eileen Quiroz Cárdenas del NRC 1419. Yo le explicaré el procedimiento para realizar la actividad entregable número 2. En esta actividad se plantean dos situaciones. La primera situación nos dice: se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Primero, realizaremos el planteamiento del problema. Litros a extraer cada 3 minutos, 900 litros. El intervalo de cada extracción del agua, 3 minutos. Y la profundidad del pozo dado, 150 metros. En la primera pregunta nos dice: calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos considera una situación ideal, donde no hay pérdida de energía del motor. Expresar la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Primero debemos analizar las siguientes fórmulas a utilizar. En este caso utilizaremos la fórmula de la potencia es igual al trabajo por el tiempo. Sin embargo, no tenemos el trabajo, pero sabemos que este es igual a la fuerza por distancia. Entonces la potencia es igual a la fuerza por distancia entre el tiempo. Sin embargo, no tenemos el valor de la fuerza, pero sí sabemos que esta es masa por aceleración. Entonces, la fórmula final sería potencia es igual a masa por aceleración por distancia sobre tiempo. También cabe recalcar o recordar que 1 litro es igual a 1 kilogramo. Entonces, los 900 litros del agua son igual a los 900 kilogramos, siendo este la masa. La aceleración 9,8 metros por segundo al cuadrado, la distancia o altura 150 metros y el tiempo dado eran 3 minutos, que multiplicado por 60 serían 180 segundos. Finalmente utilizaremos la fórmula. Potencia es igual a masa por aceleración por distancia entre tiempo. 900 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 150 metros entre 180 segundos. Esto daría como resultado que la potencia es igual a 7.350 joules por segundo. Pasándolo a caballos de fuerza, sabemos que 1 joules por segundo es igual a 0.0013 caballos de fuerza o HP, es decir, equivalentes a 9.85 HP. Y a caballos de vapor, 7.350 dividirlo entre 735, obteniendo como resultado 10 caballos de vapor. En la segunda pregunta nos dice: teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explicar qué significa eficiencia de un motor. Para este problema se planteó un ejercicio que dice: un motor de 75 voltios teóricos tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. ¿Cuál es el rendimiento o eficiencia del motor? Bien, la potencia teórica del motor son 75 voltios. El tiempo a emplear 2 minutos, multiplicándolo por 60, 120 segundos. La masa del agua 20 litros y la altura 25 metros. Para hallar la eficiencia del motor, primero tenemos que hacer los siguientes pasos. Calcular la energía potencial de la masa del agua. Sabemos que la energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. Entonces, la energía potencial es igual a los 20 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 25 metros, dándonos como resultado 4.900 joules. Sabemos que la potencia teórica era 75 voltios, es decir, que se ha elevado el agua. Entonces, esta energía se convierte en cinética, que a su vez se convierte en el trabajo realizado. Es decir, que los 4.900 joules de trabajo se han realizado durante los 120 segundos. Esto nos sirve para calcular la potencia efectiva, que es igual al trabajo realizado entre el tiempo. Entonces, la potencia efectiva es igual a los 4.900 joules entre los 120 segundos, dándonos como resultado 40.83 voltios. Cabe recalcar que 1 voltio es igual a 1 joules por segundo. Esto nos sirve para finalmente calcular la eficiencia del motor, ya que la eficiencia es igual a la potencia útil, que es 40.83 voltios, entre la potencia consumida teórica, 75 voltios por 100, dándonos como resultado final que la eficiencia del motor es de un 54,44%. En la situación 2 nos dice que en una prensa hidráulica, un camión de la empresa que pesa 1,8 toneladas de masa está
locado sobre un pistón B de 1 metro de radio. Primero plantearemos el problema. El peso del camión nos indica 1,8 toneladas. El radio del pistón B es 1 metro. El fluido utilizado, como se podrá ver acá, es el agua. Y la gravedad empleada es 10 metros por segundo al cuadrado. Empezaremos con la resolución de los problemas. La primera pregunta nos dice: si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bien, primero debemos especificar que en una prensa hidráulica la presión 1 es igual a la presión 2 y la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Estas fórmulas nos ayudarán a resolver estas tres preguntas. La primera: ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Para esto primero tenemos que pasar de centímetros a metros. Sabemos que 1 metro es igual a los 100 centímetros. Entonces, los 20 centímetros que eran del radio del pistón A, ¿cuántos metros equivaldrán? Hacemos una regla de 3 simples en donde x es igual a 20 por 1 entre 100, obteniendo como resultado 1 entre 5, que es el radio del pistón A expresado en metros. También tendríamos que pasar las toneladas a kilogramos. Sabemos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces 1,8 toneladas, ¿cuántos kilogramos equivaldrán? Nuevamente realizaremos una regla de 3 simples en donde 1,8 por 1000 entre 1, dando como resultado 1800 kilogramos. Ahora sí podremos aplicar la fórmula para esta primera pregunta, en donde la fuerza A entre el área A es igual a la fuerza B entre el área B. La fuerza A entre 1,5 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? 1 entre 5 solamente era el área, solamente era el radio, y para hallar el área necesitaría ser elevado al cuadrado. Es igual a 1800 por 10 entre 1 al cuadrado. La fuerza A entre 1 entre 25 es igual a 18.000 entre 1. La fuerza A es igual a 18.000 entre 25, obteniendo como resultado la primera pregunta que la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión es de 720 newtons. De ahí nos preguntan: ¿cuál es la presión ejercida por el pistón en el pistón A? En este caso utilizaremos la fórmula de presión es igual a fuerza entre el área. La presión es igual a 720 newtons entre 1 entre 5 al cuadrado. La presión es igual a los 720 entre 1 entre 25, obteniendo que la presión ejercida en el pistón A es igual a 720 por 25, dando como resultado los 18.000 newtons sobre metro al cuadrado. De ahí nos preguntan: ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? En este caso se debe cumplir, como ya lo había mencionado antes, que la presión 1 es igual a la presión 2. Para comprobarlo realizaremos la misma fórmula anterior. La presión es igual a la fuerza entre el área. La presión es igual a los 18.000 newtons entre el área, que era 1 al cuadrado. Efectivamente nos da el mismo resultado, los 18.000 newtons entre metro al cuadrado. La siguiente pregunta nos dice: si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bueno, si se duplica la medida del radio del pistón B, inicialmente que era 1 metro, ahora efectivamente serán 2. ¿Cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Utilizaremos en este caso las mismas fórmulas de la pregunta anterior. La fuerza A entre el área A es igual a la fuerza B entre el área B. La fuerza A entre, ya antes mencionada, el área A, 1 entre 5 al cuadrado, es igual a los 1800 por 10 entre 2 al cuadrado. Esta vez será 2 porque se duplicó. La fuerza A entre 1 entre 25 es igual a los 18.000 entre 4. La fuerza A es igual a 18.000 entre 4 por 1 entre 25, obteniendo como resultado que la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión será de 180 newtons. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A?
En este caso utilizaremos la fórmula potencia es igual a fuerza entre el área. Potencia es igual a 180 newtons entre 1 entre 5 al cuadrado. Potencia es igual a 180 entre 1 entre 1 entre 25, obteniendo como resultado que la potencia ejercida en el pistón A será de 180 por 25, que es igual a 4500 newtons entre metro cuadrado. Efectivamente, en la presión ejercida en el pistón B, se aplicará que la presión 1 es igual a la presión 2. Para comprobarlo realizaremos la misma fórmula. Presión es igual a los 18.000 newtons entre 2 al cuadrado. La presión es igual a los 18.000 newtons entre 4, que es igual a efectivamente los 4.500 newtons entre metro cuadrado mencionados. Para finalizar, la última pregunta nos indica: las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? En la relación a las magnitudes presión y fuerza, estas son directamente proporcionales. En el ejemplo, en la situación 1 la presión A es igual a 1800 y la fuerza A es igual a 720. Y en la situación 2, la presión A es igual a 4500 y la fuerza A es igual a 180. Es decir, que menos presión, menos fuerza. En la relación a las magnitudes presión y área, estas son inversamente proporcionales. Un ejemplo, la situación 1 nos decía que la presión B es igual a los 18.000 y el área B es igual a 1. Y en la situación 2, la presión B es igual a 4.500 y el área B es igual a 4. Es decir, que a menor presión, más será su área. Y finalmente, en la relación a las magnitudes fuerza y área, estas son directamente proporcionales. Gracias, profesor.